A continuación, Matemática Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Darwin Moreno y en esta oportunidad desarrollaré el tema de medidas de longitud y sus estimaciones en el área de matemática para sexto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidad numérica. Antes de comenzar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y con jabón. Si tienes gel en casa, también lo puedes hacer. El día de hoy nos acompaña en lengua de señas Abdi. Hola Abdi, espero que estés muy bien. Y con esto comenzamos, ¿verdad? Como mencioné, el tema del día de hoy son medidas de longitud, pero estimación de esas medidas de longitud. Por lo regular, lo que aprendemos en clase es a medir, esto lo hacemos con una cinta métrica y damos una medida exacta de ciertos objetos. Lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo estimo esa medida. Para esto, de la estimación, debemos de practicarlo bastante porque es una habilidad que se va adquiriendo con la práctica. Y para esto tenemos nuestra primera actividad. Entonces necesito que en casa tengas al alcance una hoja, puede ser cuadrícula la que tengas a la mano, o si tienes tu cuaderno también lo prepara lápiz y todo lo que necesites para trabajar el día de hoy. Y nos vamos con la primera actividad. Para la primera actividad vas a construir en tu hoja o en tu cuaderno la siguiente tabla. La tabla que vamos a realizar es esta que tenemos acá, que sería esta tabla número 1. Y esta tabla lo que nos muestra son objetos. Tenemos dos objetos el día de hoy. Uno son tapones y la otra son fichas. Y en una columna colocaremos la cantidad estimada y en la otra columna colocaremos la cantidad exacta. En este caso, ustedes llenarán en casa la cantidad estimada y yo colocaré cuál es la cantidad exacta y luego ustedes van a verificar si se acercaron a esa estimación o no estuvieron cerca. No pasa nada si no le atinan al resultado o a la cantidad exacta, porque posiblemente no han estimado antes. Y como les mencioné al inicio, es importante la práctica constante. Nos vamos entonces a observar estos objetos. Tenemos nuestro primer objeto, que son los tapones. Aquí hay una cantidad de tapones. Si estuvieras acá, no podrías tocarlos tampoco, únicamente los puedes observar. Tenemos este bote que está casi lleno de tapones. Lo que tú tienes que hacer es estimar, que es aproximarte a la cantidad de tapones que hay en este recipiente. Trata de utilizar una técnica, ahorita no hemos visto cómo, pero trata de ver cómo calcular cuántos tapones hay acá. Cuando tengas ese dato, lo vas a colocar en la tabla donde dice cantidad estimada. Unos segundos, hazlo y puedes observar y trata de averiguar, ahorita sin ninguna técnica, cuántos tapones crees tú que hay acá. Nos vamos con el segundo objeto. Tenemos estas fichas de colores. Estas fichas de colores, la bolsa también está casi llena. Trata viendo, digamos en este momento, ¿cuántas fichas crees tú que hay en esta bolsa? Cuando lo tengas, lo vas a escribir en la cantidad estimada, en la parte de fichas, ¿verdad? No te preocupes si no le logras atinar, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo, esta es como la introducción para saber a qué nos referimos con estimar y esta habilidad se adquiere con práctica. Entonces es momento de empezar si no lo has hecho antes. Bien, unos segundos y en un momento vamos a verificar. Tú escribes la cantidad estimada de tapones y la cantidad estimada de fichas.
Muy bien, vamos a continuar. Yo voy a escribir en este momento la cantidad exacta de tapones y tú vas a comprobar y verificarlo. En este recipiente tenemos un total de 110 tapones. ¿Cuántos colocaste tú? Revisa y veamos si coincide, si está cerca. ¿Cuánto sería una buena estimación? Depende, ¿verdad? Depende. Las estimaciones dependen de lo que yo quiera averiguar. Si yo hay 110 niños y por lo menos le quiero dar una tapa a cada una de esas personas, pues, y si mi estimación fue que habían 100, es una estimación correcta porque me va a alcanzar, ¿verdad? Obviamente en este caso tendría que contarlos y repartir, pero la estimación va a depender de lo que yo quiera. 110, veas cuánto colocaste tú. Y con las fichas, acá puedes tener un parámetro con las fichas. Yo hice aquí y hay 110 tapas. Tú podrías decir, bueno, si hay 110 tapas, más o menos cuánto creo que hay en estas fichas. Si quieres cambiar tu respuesta, lo puedes hacer, ya tomando como referencia que las tapas hay 110. Y ahora voy a escribirlo. Las fichas tenemos 361 fichas. Verifica si lo tienes, si tienes más o menos ese dato. No pasa nada si no le atinaste a este número. Una estimación es ese resultado que no es exacto y que lo hacemos por medio de la observación. Intuimos más o menos cuánto mide algo, cuánto pesa algo, cuántos objetos hay en algo, y esta estimación es lo que básicamente utilizamos en la vida diaria. Muy pocas veces utilizamos medidas exactas. Cuando nosotros estamos o vamos caminando por la calle, la mayoría de cosas que se nos presentan las podemos resolver con la habilidad de estimación. Entonces vamos a comenzar, ya que hicimos nuestro primer ejercicio, vamos a ver por este lado esta tablita, que seguramente ya la has visto anteriormente, y vamos a enfocarnos en la unidad del metro, que esta unidad del metro es la unidad de medida principal. Existen múltiplos de esta unidad, que son los que están arriba de la palabra metro, y existen los submúltiplos de esta unidad de medida que están debajo de la palabra metro. El metro es la unidad de medida principal. Vamos a hacer una diferencia o vamos a aclarar una cosa. El metro es la unidad de medida. Esto que tengo acá no es un metro, es una cinta métrica. Es un instrumento para medir, ¿verdad? Entonces, para tener clara esa diferencia, esto es un instrumento y esto es un metro, es la unidad en la cual yo voy a medir, y que ahorita vamos a ver qué es un metro, cuánto tiene un metro. Acá a veces le llamamos metro, pero tampoco tenemos, esta cinta métrica no tiene un metro exacto, tiene más de un metro, ¿verdad? Tengo una regla, que es la que utilicé para hacer las tablas. Esta regla es de un metro. Esta regla es de un metro. ¿Recuerdas cuántos centímetros tiene un metro? Dilo en voz alta si te recuerdas. Entonces, nos recordamos que un metro tiene 100 centímetros. Quiere decir que en esta regla hay 100 centímetros y en mi cinta métrica voy a localizar 100 centímetros, que serían exactamente acá. Para que tengamos una idea, veamos lo siguiente. Yo me voy a parar acá. Esto mide 100 centímetros y yo mido aproximadamente 173 centímetros. Y la regla me llega a la cintura, más o menos de mi cintura hacia abajo hay un metro. Ese es un parámetro, es una referencia mía. En este momento lo que yo quiero que tú hagas es que encuentres en casa una referencia para ti. Algo que esté en casa donde tú puedas decir, profesor Darwin, yo creo que esto que tengo en mi casa puede medir aproximadamente un metro.
y eso puede ser una referencia. También con mis pasos puedo calcular más o menos cuánto es un metro. Yo sé que los míos son 2 pasos normales, 1, 2. 2 pasos aproximadamente hacen 1 metro. Lo mismo podrías hacer tú. Importante tener referencias. Si yo tengo un objeto de referencia, será mucho más fácil estimar. Luego que ya dimos un recorrido con el metro, vamos a ver después las equivalencias y esos múltiplos y submúltiplos, pero el tema del día de hoy es la estimación, entonces nos vamos a enfocar en eso. Vas a escribir en tu cuaderno o en la hoja un listado de cosas que pueden medir aproximadamente 1 metro de longitud. ¿Cuál es la longitud? Es la distancia que existe de un punto hacia otro. La distancia de esta esquina hacia esta esquina es la longitud, la distancia de esta esquina hacia esta esquina es la longitud, ¿verdad? No estamos hablando ahorita de largo, de ancho, sino solo de distancias, de longitudes. Entonces, haz un listado, puede ser de 4 cosas, de 3 cosas, que tengas ahorita cerca de casa, donde estás ahora sentado, donde tú crees que pueden medir aproximadamente 1 metro. Nos tomamos 1 minuto para eso, escribe por lo menos 4, si encuentras más, hazlo. Y en un momento voy a dar algunas. Entonces, escribe en este momento por lo menos 4 cosas. Yo voy a colocar alguna, como se los digo, en mi caso, la regla que utilizo mide 1 metro, ¿verdad? En este caso sería exacto, la regla. Pero ¿qué otras cosas que hay en casa pueden medir 1 metro? No necesariamente tiene que ser solo un objeto, sino una distancia de algo. Acá yo puedo decir que falta poco para que la altura de esta mesa mida el metro. Ustedes no lo ven, pero digamos la cámara que me está grabando, la altura de esa cámara es de aproximadamente 1 metro. Entonces yo voy a poner altura de la cámara. Y así busca otros objetos que tengas en casa que aproximadamente midan 1 metro. Muy bien. Pero luego de esta medida, un submúltiplo que utilizamos mucho es el centímetro. El decímetro casi no, pero el decímetro podemos decir que son 10 centímetros. El centímetro, vamos a decir que 100 centímetros equivalen al metro. Entonces, este es uno de los submúltiplos que utilizamos frecuentemente. Puede ser otro punto de referencia que podemos tener. ¿Qué cosas pueden medir aproximadamente 1 centímetro? ¿Qué crees tú para tenerlo de referencia? A lo mejor mi dedo puede medir 1 centímetro. Si yo junto todos estos 4 dedos, puedo decir que aproximadamente hay 8 centímetros. Entonces busca objetos o cosas que tengas en casa donde puedas hacer esas comparaciones. Y luego, en los múltiplos, lo que más hemos escuchado o utilizamos son los kilómetros. Y los kilómetros a veces es un poquito difícil de estimar o de tener una referencia. Pero cuando hablamos de kilómetros podemos referirnos a largas distancias que nos movilizamos de un punto hacia otro. Por ejemplo, si al ir a alguna persona de casa va a trabajar y usaba transporte público o motocicleta o carro, esa distancia seguramente, la mayoría de veces posiblemente es de kilómetros. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Después de que hayas llenado esta lista, vamos a construir esta tabla en tu hoja o en tu cuaderno. Esta tabla tiene 3 longitudes y hay 3 columnas, una con centímetros, otra con metros y otra con kilómetros. Lo que tienes que hacer es colocar un cheque
si crees que esta longitud mide centímetros, metros o kilómetros. Un cheque si crees que el largo de la mesa mide centímetros, metros o kilómetros. O un cheque en distancia entre la ciudad capital y la antigua Guatemala, si tú crees que esa distancia la podemos medir en centímetros, metros y kilómetros. Que me podrías decir tú en casa, Darwin, pero yo puedo medir la distancia en centímetros. Sí la puedo medir en centímetros, pero ¿será lo más adecuado? ¿Cuál es la mejor medida para hacer estas mediciones? Lápiz es la longitud del lápiz. Podríamos decir de donde está la punta a donde está el borrador. Largo de la mesa donde tú estés, ¿verdad? El largo de la mesa, cualquiera que tú quieras. Y la distancia entre la ciudad capital hacia la antigua Guatemala. Si no conoces o no tienes esa referencia, puedes utilizar de donde tú vives hacia cualquier otro municipio que esté cerca al tuyo. Muy bien, y con esto vamos a concluir. Un momentito, damos las respuestas para que tengan la oportunidad de resolverlo antes de terminar. Muy bien, entonces la longitud de un lápiz, si es nuevo o aunque ya esté usado, lo más lógico sería que lo tengamos que medir en centímetros. Excelente. El largo de la mesa, aquí pueden haber dos respuestas porque depende de mi mesa. Algunas mesas pueden ser que sean centímetros y otras mesas pueden ser que sean metros. 1 metro y algo. Eso depende de la mesa que tengas. ¿Cómo lo puedes comprobar? Utiliza una referencia. Yo utilizo la regla, utilizo mis pasos para calcular más o menos. Y por último, la distancia entre un municipio donde yo vivo hacia otro municipio o departamento es en kilómetros. Bien, y con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Es importante que esta habilidad de estimación la practiques. Es muy importante. Muchas veces no lo hacemos y vamos rápidamente a los cálculos exactos, ¿verdad? Pero la estimación es muy importante y el día de hoy solo estimamos longitudes, pero podemos estimar pesos, podemos estimar capacidad, que es el líquido, ¿verdad? Y esto es con práctica. Bien, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Con esto terminamos. Ten presente guardar tus trabajos, tus anotaciones en la carpeta de portafolio de Aprendo en Casa. Si hay algún adulto en casa, comparte con esta persona cuál fue el tema del programa del día de hoy, que aprendiste. Es importante que sigas practicando, busca más ejercicios o trata de estimar todo lo que tengas en casa. Y luego con una cinta métrica lo puedes verificar o comprobar. Te recordamos, lávate las manos constantemente con agua y con jabón. Si tienes gel, hazlo también con gel. Y muy importante, quédate en casa y nos vemos en una próxima clase.